En julio de 2019, mis hermanos y hermanas me acababan de elegir líder de la iglesia, y mi compañera era la hermana Lynn. La hermana Lynn llevaba creyendo en Dios más tiempo que yo y era líder desde hacía varios años. Pensé, esto debe significar que posee algunas realidades de la verdad. En lo sucesivo tendré que buscar más y trabajar con ella en la labor de la iglesia. Correcto. Tras un tiempo de contacto me sorprendió que en las reuniones enseñara principalmente doctrina, que no analizara nunca su corrupción. Solía enaltecerse y alardear, hablando de los deberes que realizaba, lo lejos que viajaba o cuánto sufría, y de cómo perseveró en el deber y satisfizo la voluntad de Dios cuando la trataron. Cuando los hermanos y hermanas oían sus enseñanzas, algunos rompían a llorar, y otros decían con tristeza, si hubiéramos cumplido adecuadamente con el deber, no te habrían tratado. Me asombraban un poco estas cosas. Pensaba, al enseñar así, ¿no está alardeando para que la admiren e idolatren? Ya lo creo. ¿Hablaste con ella de estos problemas? Ujú. En una ocasión le advertí sobre su conducta. Te enalteces y alardeas al enseñar así. Cuando terminé me sorprendió que respondiera mostrando descontento. ¿En qué me he enaltecido? Todo lo que dije era verdad. Si estaba mal, ¿cómo debería enseñar? Ante su actitud, solo pude replicar, debes leer la palabra de Dios y hacer introspección. Al poco tiempo, sin comentarme absolutamente nada, la hermana Lynn trasladó a predicar el evangelio a una hermana inexperta y a la hermana experta en predicar a otro deber, lo que impactó la labor evangelizadora. Trasladó a la gente sin principios. Desde luego. Pocos días después, sin tener en cuenta el trasfondo real, la hermana Lynn trasladó a predicar el evangelio a un nuevo fiel sin arraigo en el camino verdadero. La presión dejó tan abatido al nuevo fiel que a punto estuvo de dejar de creer. Por suerte, el diácono de riego le brindó ayuda a tiempo y el estado de ese fiel mejoró. Cuando me enteré de estas cosas, volví a advertirle que debemos tener principios, que no podemos actuar arbitrariamente y que debemos consultar antes de decidir. Eso es. Pero ella se negó a aceptarlo, negó su responsabilidad y se defendió. Comprobé que no recapacitaba ni se conocía en absoluto. También recordé que siempre enseñaba doctrina, que actuaba arbitrariamente y no buscaba los principios de la verdad. Estaba segura de que era una falsa líder y quería informárselo a mi líder. Pero también tenía ciertas dudas. Pensaba, hace ya varios años que la hermana Lynn es líder. Hace poco nuestros líderes debatieron su promoción. Si ahora denuncio que es una falsa líder, ¿no dirán nuestros líderes que soy demasiado arrogante y que acuso a otros a ciegas tras convertirme en líder? Además, si la hermana Lynn se entera de esto, podría decirles cosas malas de mí a nuestros líderes. ¿Me destituirán en ese caso? Una vez que lo pensé, no quise denunciarla. Sin embargo, si no la denunciaba, seguiría siendo líder, lo que perjudicaría a los hermanos y hermanas y la labor de la iglesia. Sí. Esos días sentía gran confusión sobre qué hacer, así que me presenté ante Dios a orar, para pedirle que me ayudara a comprender su voluntad y a hallar una senda de práctica. Tras mi oración leí un pasaje de las palabras de Dios. Te lo leo. ¿Por qué surgen las categorías de líderes y obreros y cómo es que éstas surgen? A una escala mayor son necesarias para la obra de Dios. A una escala menor se requieren para la obra de la iglesia, para los escogidos de Dios. La diferencia entre su deber y el de otras personas es su propia característica especial. ¿Qué característica especial es esa?
El aspecto más destacado es la función del liderazgo. Por ejemplo, no importa cuántas personas tenga una iglesia. El líder es su cabeza, la persona encargada de establecer los lineamientos. Entonces, ¿qué papel desempeñan los líderes entre los miembros? Ejercen el liderazgo. Guían a todos los escogidos en la iglesia. Entonces, ¿qué efecto tienen en toda la iglesia? Si este líder toma la senda equivocada, tendrá un enorme impacto en todos los escogidos de la iglesia. Todos ellos seguirán al líder por esa senda equivocada. Es igual a la manera en que Pablo dirigió todas las iglesias que fundó y a quienes evangelizó y convirtió. Al desviarse Pablo, las iglesias y las personas que lideraba también se desviaron. Cuando los líderes toman la senda equivocada, no son los únicos afectados. Eso afecta también a todos los hermanos dentro del ámbito de su liderazgo. Si un líder es una persona correcta, si camina por la senda correcta y busca y practica la verdad, entonces las personas a las que guía comerán y beberán adecuadamente y buscarán apropiadamente. Y al mismo tiempo, el progreso personal del líder será continuamente visible a los demás. Entonces, ¿cuál es la senda correcta por la que un líder debería caminar? Es ser capaz de llevar a otros a comprender la verdad y entrar en ella. Es llevar a otros ante Dios. ¿Qué es una senda incorrecta? A menudo es ensalzarse y dar testimonio de uno mismo, buscar estatus y beneficios y nunca dar testimonio de Dios. ¿Qué efecto tiene esto en quienes están a su cargo? Esas personas acuden a ellos. Se alejan de Dios y son controladas por ese líder. Si guías a la gente hacia ti, la guías para que acuda a la humanidad corrupta y la guías para que acuda a Satanás, no a Dios. Solo cuando guías a las personas hacia la verdad, las estás guiando para que se acerquen a Dios. Los líderes y obreros, ya caminen por la senda correcta o por la equivocada, tienen influencia sobre el pueblo escogido de Dios. Cuando todavía no entiende la verdad, éste sigue a ciegas. Puede que el líder sea alguien bueno y ellos lo siguen. Puede que el líder sea malo y también lo van a seguir. No saben diferenciar. Siguen tal y como se les lidera, sea quien sea el líder. Y por eso es crucial que las iglesias elijan a buenas personas para que sean sus líderes. La senda de los fieles está relacionada con la de los líderes y obreros. Y puede ser influenciada a diversos niveles por esos líderes y obreros. Amén. Amén. En las palabras de Dios descubrí que el tipo de senda que tome un líder y que éste busque o no la verdad, repercute no solo en él, sino también directamente en el trabajo de toda la iglesia y en la entrada en la vida de sus hermanos. Cierto. Cuando un líder de iglesia es el correcto, que busca la verdad y toma la senda correcta, sus hermanos y hermanas pueden obtener provecho de él y les resulta fácil ir por la senda de la salvación. Pero si los líderes de iglesia no buscan la verdad ni siguen la senda correcta, no pueden guiar a otros para que comprendan la verdad ni entren en las realidades de la palabra de Dios e interrumpen el trabajo de la casa de Dios. Exacto. Los líderes de iglesia deben liderar. Como suele decirse, cuando el gato no está, los ratones se rebelan. Si los líderes no se centran en buscar la verdad, solo pueden descarriar a los demás. Sí. Me acordé de que la hermana Lee no buscaba la verdad cuando sucedían las cosas, ni tampoco hacía introspección, ni sabía resolver los problemas de sus hermanos y hermanas. Hablaba de doctrina en el deber y en las reuniones, se enaltecía y alardeaba. Así que sus hermanos y hermanas la idolatraban y admiraban. En el deber era arrogante, santurrona y arbitraria, y no aceptaba consejos acertados. Si no era destituida urgentemente, solo interrumpiría la labor de la casa de Dios y perjudicaría a sus hermanos. Que surgiera una falsa líder como esta fue un desastre para los hermanos y hermanas. Así es. También recordé que había orado ante Dios y había jurado proteger los intereses de su casa y cumplir correctamente con el deber. Pero cuando sucedió algo que perjudicaba a los intereses de la iglesia,
Me encerré en mi caparazón como una tortuga asustada y defendí mis intereses. Sabía que la hermana Lynn era arrogante y arbitraria en el deber, que no aceptaba para nada la verdad y que ya había afectado el trabajo. Debí denunciarla ante mi líder, pero traté de protegerme, porque me preocupaba que la hermana Lynn hablara mal de mí cuando se enterara y que nuestros líderes me relevaran. Mientras una falsa líder perturbaba el trabajo, yo, en vez de protegerlo, no hice nada. Era egoísta y despreciable. No tenía conciencia alguna. No podía seguir siendo egoísta. Tenía que practicar la verdad, estar con Dios y proteger los intereses de su casa. Al comprenderlo, decidí denunciar ante nuestros líderes. Gracias a Dios, esto concuerda con la voluntad de Dios. Después, en una reunión con mis líderes, describí todas las conductas de la hermana Lynn. Cuando terminé, me asombró que una de mis líderes leyera pasajes que exponían a los anticristos y me tratara con severidad, diciéndome que tenía un deseo de estatus excesivo y que el puesto me dio ansias de poder. Me mandó a hacer más introspección y centrar mis esfuerzos en el trabajo de la iglesia con la hermana Lynn. Nuestro otro líder afirmó que la hermana Lynn tenía buena aptitud y capacidad para el trabajo práctico. Me quedé atónita al oír todo esto. Pensé, ¿cómo puede ser este el resultado? Todo lo que les he dicho era cierto, pero me han tratado sin reflexionar ni investigar. Esto no resuelve para nada el problema. Así es. Han de comprobar las cosas para tomar una decisión acertada. Al principio quería explicarles más cosas de la hermana Lynn, pero luego pensé que si hablaba más, los líderes alegarían que no hago introspección ni acepto la verdad. Y me destituirían. ¿Qué haría entonces? Una vez que lo pensé, decidí dejarlo. Pero eso significa que la hermana Lynn aún era líder y la iglesia debió de verse afectada. Sí. Un día una hermana me informó que la hermana Lynn, supervisora de la labor evangelizadora, no hacía más que obligar a sus subordinados a predicar el evangelio. Cuando la gente tenía estados o dificultades, no le enseñaba a resolverlos, lo que hacía que la labor evangelizadora fuera menos eficaz. Quería que yo hablara con la hermana Lynn cuanto antes. Pensé, el trabajo más importante de un líder es enseñar la palabra de Dios y resolver las dificultades que tienen los hermanos y hermanas en el deber. La hermana Lynn da sermones interminables, pero no resuelve problemas reales. ¿No enseña simples doctrinas vacías? Así es. Así pues, fui directa a la hermana Lynn para hablar de este problema. Cuando acabé, me sorprendió que me atacara diciendo, ¿quién dice que no sé resolver problemas prácticos? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? Vi que no aceptaba para nada la verdad y que no recapacitaba ni se comprendía a sí misma. Su primera reacción fue preguntar quién había denunciado el problema. Tuve una certeza aún mayor de que era una falsa líder. Si continuaba su trabajo, solo perjudicaría y retrasaría el de la casa de Dios. Quería informar de esto a nuestros líderes. Pero entonces recordé la última vez que denuncié un problema. No relevaron a la hermana Lynn y nuestros líderes me trataron a mí. Si volví a informarles, ¿no pensarían que adrede le encontraba fallas o errores a la hermana Lynn? ¿No pensarían que yo no era una persona adecuada, que no podía ser buena compañera? ¿Me condenarían por interrumpir el trabajo de la casa de Dios? ¿Me destituirían del deber y me mandarían a reflexión espiritual? Al pensar estas cosas, empecé a preocuparme de nuevo. No obstante, no denunciarlo me dejó intranquila. Así que me presenté ante Dios a orar. Dios mío, tengo claro que la hermana Lynn es una falsa líder que debo delatar y denunciar. Pero me siento limitada por las fuerzas de las tinieblas. Temo que me traten y me destituyan del deber. Dios mío, te pido que me guíes y me ayudes a conocerme. Durante uno de mis devocionales vi un video de lectura de la palabra de Dios que me resultó muy útil. Vamos a verlo juntas. De acuerdo.
Dios Todopoderoso dice: la mayoría de las personas desean buscar y practicar la verdad, pero gran parte del tiempo simplemente tienen la determinación y el deseo de hacerlo. La verdad no se ha convertido en su vida. Como resultado, cuando se topan con las fuerzas del mal o se encuentran con personas malvadas y malas que cometen actos malvados o con falsos líderes y anticristos que hacen las cosas de una forma que viola los principios y perturba así la obra de la casa de Dios y daña a los escogidos de Dios, las personas pierden el coraje de plantarse y decir lo que piensan. ¿Qué significa cuando no tienes coraje? ¿Significa que sois tímidos o poco elocuentes? ¿O que no tenéis un entendimiento profundo y por tanto no tenéis la confianza necesaria para decir lo que pensáis? Nada de esto. Lo que pasa es que está siendo controlado por diversos tipos de actitudes corruptas. Una de estas actitudes es la astucia. Piensas primero en ti mismo y piensas: si digo lo que pienso, ¿cómo va a beneficiarme? Si digo lo que pienso y provoco que alguien se disguste, ¿cómo nos llevaremos bien en el futuro? Esta es una mentalidad astuta, ¿cierto? ¿No es esto resultado de un carácter astuto? Otra es una actitud egoísta y mezquina. Piensas: ¿qué tiene que ver conmigo una pérdida para los intereses de la casa de Dios? ¿Por qué debería importarme? No tiene nada que ver conmigo. Aunque lo vea y oiga, no tengo que hacer nada. No es mi responsabilidad. No soy líder. Tales pensamientos y palabras no son algo que pienses conscientemente, sino que los crea tu subconsciente, que es el carácter corrupto que se revela cuando la gente se topa con un problema. Todo lo que dices y piensas ha de ser editado previamente por tu cerebro. Todo lo que dices es falso, vacío, una mentira. Se contradice con los hechos. Es todo para tu espuria defensa, para tu propia ventaja. Has embaucado a la gente y ésta te tiene en alta estima, en cuyo caso has logrado la motivación y los objetivos escondidos en tus palabras. Esto es lo que hay en tu corazón. Son tus actitudes. Estás totalmente controlado por tus propias actitudes satánicas. No tienes poder sobre lo que dices o haces. Aunque quisieras, no podrías decir la verdad o lo que piensas realmente. Aunque quisieras, no podrías practicar la verdad. Aunque quisieras, no podrías cumplir con tus responsabilidades. Todo lo que haces, dices y practicas es una mentira, y eres descuidado y superficial. Estás completamente encadenado y controlado por tu carácter corrupto. Puede que quieras aceptar y luchar por la verdad, pero no depende de ti. Dices y haces cualquier cosa que te ordena tu carácter corrupto. No eres más que una marioneta de carne corrupta. Te has convertido en una herramienta de Satanás. Dentro de ti piensas: esta vez voy a esforzarme y a orar a Dios. Tengo que plantarme y reprender a los que interrumpan el trabajo de la casa de Dios, a los irresponsables en el deber. Debo asumir esta responsabilidad. Por ello, con gran dificultad, te armas de valor y hablas. Consecuentemente, en el momento en que la otra persona da un golpe en la mesa y pierde los estribos, te acobardas. ¿Estás realmente al mando? ¿De qué ha servido tu determinación y tu firmeza? De nada. Seguramente te has encontrado en esta situación muchas veces. Te excusas ante la primera dificultad. Sientes que no hay nada que hacer. Te rindes. Crees que no eres un amante de la verdad y que has sido eliminado por completo. Cierto que no amas la verdad, pero ¿la buscas? ¿Has estado practicando la verdad?
¿No has entendido nada tras oír los sermones durante todos estos años? ¿Por qué eres incapaz de practicar siquiera una pizca de verdad? Nunca la buscas, y ni mucho menos la practicas. Solo continúas orando, fortaleciendo tu determinación. Tomas decisiones y haces juramentos. ¿Y qué resultado ha dado todo esto? Sigues siendo una persona complaciente. No provocas ni ofendes a nadie. Si algo no es de tu incumbencia, te mantienes alejado de ese asunto y piensas, no diré nada sobre las cosas que no tienen que ver conmigo y no haré excepciones. Si algo puede perjudicar mis propios intereses, mi orgullo o mi autoestima, no le prestaré atención y lo enfrentaré todo con precaución. No debo actuar precipitadamente. El clavo que sobresale es el primero en ser golpeado, y no soy tan estúpido. Estás totalmente bajo el control de tus actitudes corruptas de maldad, astucia, dureza y rechazo hacia la verdad. Te controlan férreamente y se han vuelto más difíciles de soportar para ti que el aro dorado que llevaba puesto el rey mono. Vivir bajo el control de un carácter corrupto es sumamente agotador e insoportable. Amén. En la palabra de Dios entendí que no me atreví a denunciar a la hermana Lynn porque era demasiado egoísta y mentirosa. Siempre tenía en cuenta mis intereses en lugar del trabajo de la iglesia. Discernía claramente que la hermana Lynn era una falsa líder. Sabía que si no la relevaban urgentemente perjudicaría todavía más la labor de la iglesia. Y sabía que debía seguir denunciándola. Pero temía que de fracasar mi denuncia me trataran o incluso destituyeran. Por eso procuraba protegerme y hacerme la tonta. Protegía mis intereses e ignoraba los de la casa de Dios en todo. Era egoísta y despreciable. No solo perjudicaba a mis hermanos, sino que también traicionaba la comisión de Dios. ¿Acaso cumplía lealmente con el deber? Estaba de parte de Satanás y sirviendo de cómplice a una falsa líder. Aunque aparentemente no cometía grandes maldades. Una falsa líder estaba interrumpiendo el trabajo de la casa de Dios, pero yo no lo protegía ni practicaba la verdad, sino que toleraba que lo perjudicaran. ¿En qué se diferenciaba eso de la perturbación que hacía la hermana Lynn? ¿No me convertía eso en falsa líder a mí también? Al pensarlo, oré rápidamente a Dios para arrepentirme, diciéndole que ya no quería ser egoísta ni solamente proteger mis intereses, y que quería practicar la verdad y denunciar a la hermana Lynn. Gracias a Dios. Después organicé una reunión con varios diáconos de la iglesia y también con la hermana Xiao, encargada del trabajo de esta. Les conté todas las conductas de la hermana Lynn y les pedí que discernieran según los principios para ver cómo debíamos ocuparnos del asunto. Cuando terminé, el diácono de riego también comentó algunos problemas de la hermana Lynn. En ese momento, la hermana Xiao no dijo nada, salvo que investigaría el asunto y enseguida acabó la reunión. ¿Destituyeron después a la hermana Lynn? Al principio creía haber reflejado claramente el problema y que pronto relevarían a la hermana Lynn. Jamás podría haber imaginado que me podarían y me tratarían de nuevo. Un día vino la hermana Xiao a hablar conmigo en privado. Me dijo que debía acudir a ella si descubría problemas y no hablar de la hermana Lynn delante de los demás diáconos de la iglesia. Que reprimía a alguien que tenía la obra del Espíritu Santo, que estaba interrumpiendo la vida de la iglesia. Y que debía mirar a la gente desde una perspectiva de evolución y no etiquetar a nadie. Por último me preguntó, ya que la denunciaste por ser una falsa líder, ¿tienes en mente un relevo mejor? De lo contrario, conservará el deber de líder. Nosotros ya lo hemos investigado. La hermana Lynn tiene aptitud suficiente para cumplir con el deber de líder.
Al oír aquello, se me cayó el alma a los pies en el acto. No supe ni cómo terminar la conversación. Esa noche lloré cuando llegué a casa. No sabía cómo atravesar esa situación. Reflexioné, ¿por qué se complican las cosas cada vez más? Todo lo que he dicho es una realidad y son problemas evidentes. ¿Por qué no investigan en serio el problema y lo descubren? ¿Por qué cada vez que denuncio los problemas de la hermana Lynn me tratan y exponen a mí? Cuanto más lo pensaba, más me dolía. Me di cuenta de que ahora para ellos yo estaba ocasionando un problema. ¿Significaba aquello que los líderes me iban a destituir del deber? ¿Significaba que era imposible que me fuera bien? De ser así, mejor salía de esa situación. Prefiero no ser líder. Es un suplicio excesivo, pensé. Con esas ideas en mente, decidí redactar una carta de renuncia. Sin embargo, justo cuando me disponía a redactarla, tuve una honda sensación de culpa. Sufriendo, me presenté nuevamente ante Dios a orar entre lágrimas. Dios mío, no sé qué hacer. Te ruego que me guíes para comprender tu voluntad y me muestres una senda de práctica. Tras orar, leí un pasaje de la palabra de Dios que me ayudó a entender los principios del trato a los líderes. Yo lo leo. Ten. ¿Cuál es la actitud correcta hacia un líder u obrero? Si lo que hace está bien, puedes obedecerlo. Si lo que hace está mal, puedes delatarlo. Y hasta oponerte y discrepar. Si no hace un trabajo práctico y se demuestra que es un falso líder u obrero o un anticristo, puedes rechazar su liderazgo, denunciarlo y delatarlo. Algunos escogidos de Dios, como no comprenden la verdad, son cobardes y no se atreven a hacer nada. Dicen, si el líder me saca a patadas, estoy terminado. Si hace que todos me expongan o me abandonen, ya no podré creer en Dios. Si dejo la iglesia, Dios no me querrá y no me salvará. La iglesia representa a Dios. ¿No es ridículo ese pensamiento? ¿Tienen esas personas verdadera fe en Dios? ¿Representaba el líder a Dios cuando te expulsaron? ¿Ser expulsado por un falso líder significa que no te salvarás? La actitud de este líder contigo decide si te salvarás. Si un falso líder te expulsa injustamente, ¿por qué no lo denuncias? Esto demuestra que no crees que la verdad impere en la casa de Dios, que no tienes verdadera fe en Dios. Demuestra también que no eres una persona que cree sinceramente en Dios. Si confías en su omnipotencia, ¿por qué temes la retribución de un falso líder? ¿Puede decidir un falso líder tu destino? Si eres capaz de discernir y detectas que sus actos no concuerdan con la verdad, ¿por qué no lo compartes con los escogidos de Dios que comprenden la verdad? Si tienes boca, ¿por qué no te atreves a hablar? ¿Por qué le temes a un falso líder? Esto demuestra que eres un cobarde, que eres un bueno para nada, un inútil. Es muy difícil que una persona de ese tipo se salve. Básicamente, es una lacaya de Satanás si cuando te amenaza un falso líder, no te atreves a denunciarlo y prometes estar de acuerdo con él. ¿Esto no es seguir a Satanás? ¿Cómo podría estar alguien así entre los escogidos? Es escoria. Amén. Medité la palabra de Dios y entendí que debemos defender los principios de la verdad al tratar con los líderes y obreros, no obedecerlos ciegamente. Sí. Cuando hagan lo correcto, de acuerdo con los principios de la verdad, debemos apoyarlos y cooperar. Pero a los falsos líderes que no hacen un trabajo práctico, hay que delatarlos, denunciarlos y destituirlos.
Antes, cuando hablaba con mis hermanos y hermanas, siempre decía que la verdad y la justicia reinan en la casa de Dios. Y que al final los falsos líderes y anticristos no encuentran apoyo aquí. Terminan revelados y eliminados. Sí. No obstante, cuando realmente surgió una falsa líder, no me atreví a denunciarla. Y creí equivocadamente que mis líderes ofendidos me reprimirían, castigarían y destituirían del deber. Y que perdería toda esperanza de salvación. Para protegerme, quise transigir, retirarme y hasta dimitir. Como un desertor del campo de batalla. Esto no podía arrojar ningún testimonio y era una cobarde. Mi destino estaba en las manos de Dios. Mi salvación está en sus manos. Y se determinaría según practicara la verdad y cambiara mi carácter vital. No por ningún líder. Exacto. La verdad y Cristo reinan en la casa de Dios. Y denunciar a una falsa líder suponía proteger la iglesia, algo positivo en consonancia con la voluntad de Dios. Aunque los líderes me trataran o llegaran a destituirme, creo que Dios lo examina todo y que antes o después se revelan los hechos. Cierto. Dios es justo y lo examina todo. También comprendí que Dios permite que surjan falsos líderes para que desarrollemos el auténtico discernimiento y no nos engañen ni limiten. A su vez, también para que podamos practicar la verdad, ponernos en pie, delatar a los falsos líderes y luchar de veras contra Satanás. Pues Dios quiere buenos soldados del reino, capaces de dar testimonio de él ante las fuerzas de Satanás. Sí. Como líder de iglesia, mi deber era proteger la labor de aquella. Proteger a mis hermanos y hermanas del daño de los falsos líderes y anticristos. Y guiarlos para que comprendieran la verdad y aprendieran a discernir, y así rechazar a los falsos líderes. Al comprenderlo, entendí que no debía sentirme limitada, y sí seguir denunciando a esta falsa líder. Gracias a Dios. Así pues, me presenté ante Dios a orar. Dios mío, me equivoqué. Quiero arrepentirme y dejar de protegerme y de tratar de escapar. Esto lo pongo en tus manos. Si surge otra ocasión, denunciaré a esta falsa líder. Te pido que me abras el camino. Amén. ¿Y cómo salió aquello? No mucho después. Los líderes por encima de mí, arrogantes, arbitrarios y que no hacían ningún trabajo práctico, fueron relevados sucesivamente. Entonces, enseguida denuncié la conducta de la hermana Lynn a los líderes recién elegidos. Al mismo tiempo, mis hermanos también acudieron a mí para evaluar conmigo la conducta de la hermana Lynn. Y decidimos por unanimidad que era una falsa líder y que había que denunciarla. Gracias a Dios. Al ver que mis hermanos y hermanas discernían a la hermana Lynn y que querían proteger los intereses de la casa de Dios, sentí vergüenza, pues tuve la sensación de ser negligente. Si hubiera sido capaz de seguir delatando y denunciando a la hermana Lynn, mis hermanos y hermanas podrían haberla discernido antes. Cuando oí a los líderes decir que pronto la relevarían, me emocioné casi hasta el punto de llorar. Días más tarde, la hermana Lynn fue destituida del deber. La iglesia eligió a un nuevo líder. Y toda la labor de la iglesia volvió a la normalidad. Gracias a Dios. Poco después de la destitución de la hermana Lynn, la hermana Xiao, supervisora de la labor de la iglesia, también fue destituida por tener un carácter arrogante, descuidar el deber y proteger a una falsa líder. Ante estos resultados, alabé de corazón la justicia de Dios, pero sentí aún más vergüenza. Por proteger mis intereses no tuve en cuenta los intereses de la casa de Dios. Cuando desestimaron mi denuncia, quise volverme una traidora y huir, y no me atreví a defender los principios. No comprendí el carácter justo de Dios. Estaba verdaderamente ciega. Tras esta experiencia, comprobé realmente lo distintos que son la casa de Dios y el mundo. En el mundo, todos viven según las filosofías satánicas mundanas. Y solo pueden prosperar los lamebotas insidiosos.
Sin embargo, la verdad, Cristo y la justicia reinan en la casa de Dios. Sí. Aunque los falsos líderes y anticristos tengan el poder durante un tiempo, al final no encuentran apoyo. Practicar la verdad, proteger los intereses de la casa de Dios y actuar con principios es la voluntad de Dios. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios.